Está con nosotros el doctor Pablo Parisi. Como siempre lo hace, creo que una vez al mes viene, ¿no? ¿Cómo le va? Casi una vez a la semana. Casi una vez. Ah, casi una vez a la semana. Claro, casi. ¿Cuándo lo tuvimos? ¿Hace 2 semanas? Hace 2 semanas, sí. ¿Todo bien? ¿Cómo te va, Emilio? ¿Todo en orden? Bien. Todo bien. Con mucho frío. trabajo, ¿no? Bastante, demasiado ya. Y el tránsito también que nos acompaña. No, terrible. Hoy vamos a hablar de 2 temas muy importantes, pero vamos a hacerlo con uno por el tiempo y luego sí, la próxima que venga lo vamos a tratar con Liliana. Quiero ir directamente a dolores de cabeza y migraña. ¿Cuál es la diferencia entre los dos primeramente? Bueno, la migraña, que es algo muy frecuente, es clasificado como un dolor de cabeza primario. Es decir, que tiene una causa, o tiene varias causas, mejor dicho, pero que no son objetivables, no son tangibles. Por ejemplo, no es un tumor de cerebro que te genera dolor. Eso sería un dolor de cabeza secundario al mismo tumor. La migraña no tiene algo que yo pueda decir, acá está el problema, si bien hay muchas teorías, de hecho hay cosas probadas ya, pero yo en una imagen no lo puedo ver. Eso es un dolor de cabeza primario y es el segundo más frecuente de los dolores de cabeza. Perdón, si yo me hago una tomografía o una resonancia no me sale la migraña. Claro, justamente ¿Y cómo lo detectan ustedes? Y es clínicamente. Viene la persona y me dice, bueno, me duele la cabeza en una zona particular de la cabeza, unilateralmente generalmente, a veces abarca el ojo, a veces es bifrontal, a veces es occipital. Es un dolor de cabeza muy intenso, que late, pulsátil. Muchas veces queda doliendo el cuero cabelludo cuando uno se peina, le queda el dolor como remanente, como si estuviese quemado. Genera otros síntomas como náuseas, vómitos, mareos, vértigos, molestia con la luz muy brillante o con los sonidos, cambios de humor. Molesto, ¿no? Es terrible. Por eso justamente es muy discapacitante. De hecho está como segunda causa de discapacidad en el mundo. ¿La migraña? La migraña. ¿Y eso pasa, te produce una vez a cuántos días? ¿Es intermitente? Sí, suele ser intermitente al comienzo, lo que se denomina como migraña episódica, menos de 15 días al mes. Cuando ya son más de 15 días al mes de dolor, se llama migraña crónica y llevan ambos distintos tratamientos. ¿Quiere decir que todos los días tenés dolor de cabeza en distintos momentos del día, a las 24 horas? Con esa intensidad, generalmente podés tenerlo desde 3 horas hasta 3 días. La idea es que, obviamente, la clasificación es, vos podés tenerlo desde 1 hora hasta 72 horas, es decir, 3 días. Pero puede ir variando en intensidad, digamos, vos te tomás algo, mejora un poquito, pero luego vuelve. ¿Se podría decir que es el detonante de algo la migraña o no? En realidad, te puede aparecer y te aparece. Es la causa que esa consecuencia, por ejemplo, muchas veces de demasiado estrés, siempre tenés que tener, o casi siempre, una carga genética. Tu padre, tu madre, hermanos, tíos, abuelos, alguien está con dolores de cabeza no diagnosticados, que pasa un montón porque antes por ahí no se le daba tanto artículo. Tomate una analgésica. Claro, o normalizan el dolor de cabeza. No, a mí me duele la cabeza todos los días. Está mal, ¿no? Está muy mal. O sea, tampoco está bueno que se automediquen, pero obviamente si vos tenés dolor de cabeza que son algo fuera de lo normal, que es más de una vez por semana, y tenés que acudir al médico sí o sí. Claro. ¿Entendés? Porque si no, esto se cronifica y se hace cada vez más frecuente y más intenso. En algunos de los síntomas que daba de la migraña también, yo que soy hipertenso, se confunde con la hipertensión, ¿no? Sí. Que cuando te late o cuando te duele la cabeza decís, me voy a tomar la presión y a veces nada, no es Incluso eso. puede estar alta la migraña, como es tan dolorosa, puede, o cualquier dolor puede subir la presión. Pero muchas veces te tomás la presión cuando te duele la cabeza y es normal. Doctor, ¿y en qué edades se da la migraña? Es más frecuente en jóvenes y más frecuente en mujeres, porque tiene mucho que ver la parte de los estrógenos. De hecho, cuando la niña tiene su primer menstruación, es más frecuente de que aparezca ahí. ¿Hay cefaleas migrañosas en niños? Sí, hay un montón, de hecho tengo un montón de pacientes y hay también cefaleas migrañosas en adultos mayores. He tenido pacientes de 90 años diagnosticados con migraña. Entonces se dan todo el espectro de la vida, pero es mucho más frecuente en mujeres jóvenes. O sea que a partir de los 50 me puede llegar a dar, en mujeres digo, una migraña. Tranquilamente, después de la menopausia incluso pueden empeorar algunas migrañas. O a los 12 años de edad. Tranquilamente. En hombres también es algo, yo tengo un montón de pacientes hombres con migraña. ¿Cuál es la solución a la migraña? Tenemos tratamientos abortivos y tratamientos preventivos. El abortivo es el que justamente aborta el dolor, es decir, un naproxeno, un diclofenac, un ketorolac, un ibuprofeno, un paracetamol en el momento de dolor, que se tiene que tomar, yo siempre le sugiero a mis pacientes, antes de los 20 minutos de comenzado el dolor. Después sí tenemos los preventivos, que es cuando
pasa más tiempo, por ejemplo, en las migrañas crónicas, después de 15 días de dolor al mes, uno ya tiene un arsenal terapéutico como para tomar todos los días, generalmente durante 6 a 8 meses, hasta un año por ahí, y se toma todos los días y lo que hace es prevenir la aparición de migraña. Y después se corta. ¿Eso quiere decir que la migraña crónica no tiene cura? Es que sí, porque justamente el tratamiento es algo finito, no es algo que por siempre tenés que tomarlo. Generalmente, ya te digo, son 6, 8 o 10 meses más o menos, pero después de a poquito se va sacando la pastilla y se termina el problema. O sea, es difícil decir una cura porque no sabemos si en un futuro puede volver la migraña, que de hecho lo hace muchas veces, pero por lo menos ese trayecto y muchos años después uno puede permanecer libre de migraña. Hay gente que el médico le diagnostica la migraña y se vuelve medicamentosamente dependiente, Sí. que ya no te va a visitar más, pero sabe que toma cuando vos lo podés tratar. Es que ¿Pasa sí. eso? ¿Hay gente Sí, muchísimo. Hay gente que toma, he tenido yo en mis redes por ahí, muchas veces hubo historias de personas que han, por ejemplo, tomado Migral. Un muchacho en particular me acuerdo que tomó Migral desde hace 10 años, 2 por día. Es una locura. ¿Es mucho? Es un montón. Migral no podés tomar más de 6 por mes, porque ya pasa a ser... Y él tomaba 2 por día. 2 por día hace 10 años. ¿Y qué daño le producía? Y primero que nada te puede generar un síndrome ergotamínico, porque el Migral tiene ergotamina como muchos otros, el tetralgin, el ibumigra y demás, que eso te puede generar necrosis de la piel, daño renal, más riesgo de infartos y de ACV. hígado? Sí, el hígado también te lo 10 destroza. años, ¿y él qué edad tiene? 23. Desde los 13 No estaba agarraste a tomando. tiempo. Y no sé si tan a tiempo, pero bueno, yo siempre digo, mejor agarrarlo ahora en el momento en el que esté y no que llegue a tener un infarto ¿Y por qué Migral. él se tomaba solo y no iba al médico? La automedicación es algo muy común. Obviamente a nadie le gusta tener dolores de cabeza, pero tampoco, no mucha gente sabe que la migraña es migraña y que se puede tratar, porque ya normalizan el dolor de cabeza, normalizan vivir así, digamos. Hablamos de dolor de cabeza, nombraste varias veces el dolor de cabeza. ¿Qué tipo de dolores de cabeza tenemos? Aparte del dolor de cabeza de la economía y las preocupaciones. Ese es el principal, me parece, en Argentina. No, tenemos, como te decía, primarios y secundarios. Los primarios son, el más frecuente es la cefalea tensional, que por ahí por un estrés, por emociones, Ay, por qué horror. dormir mal, por ejemplo, molesta. Generalmente es un dolor que se denomina como gravativo o tensional, que es un dolor leve a moderado, pero que no imposibilita hacer la vida cotidiana, digamos. Sí. Duele acá atrás y duele acá adelante. Bien. No es tan frecuente, o sea, en el día puede doler, no sé, 1 o 2 veces por semana, no más que eso, y como te decía, no es imposibilitante para las cosas de la vida cotidiana. Ese es el más frecuente. El segundo más frecuente es la migraña, que es esto, segundo de discapacidad en el mundo. Y después tenemos, por ejemplo, cefalea en racimos, entre otras, que son las primarias. Y después las secundarias tenemos cefalea secundario a, no sé, aneurismas, hemorragia subaracnoidea, ACV, traumatismo de cráneo, etc. ¿Cuándo yo me tengo que preocupar cuando me da un dolor de cabeza previo a una ACV si es que yo no sé? En realidad el ACV es difícil que te dé dolor de cabeza. ¿No te da? No, por eso está la escala FAST, que está en inglés con la F de face, de cara. Cuando tenés una asimetría aguda de la cara, por ejemplo, la comisura del labio se te cae. Claro. La A de arms o brazos, en la cual levantás los brazos y uno se te cae o uno directamente no lo podés levantar. Y la S de speech o discurso, en la cual hablas y hablas como si tuvieses la lengua bola, digamos, la lengua muy... sin poder modular, o directamente no podés hablar o no comprendés lo que te dicen. Directamente a la guardia. Y claro, el AT es de teléfono, básicamente. Llamás urgente a la guardia porque estás teniendo una ACV. Entonces, esos son los ¿Cuánto dura la signos. ACV? Y depende, tenemos el AIT que dura menos de 1 hora generalmente, que es como un ACV, pero rápido y transitorio. Es decir, el coágulo, el émbolo, no llega a generar ACV, sino que se va y se disuelve solo. Después tenemos el ACV propiamente dicho ya, en el que lamentablemente si no lo agarrás a tiempo con un fármaco trombolítico, que por ahí en Misiones no lo estamos teniendo todavía, estamos armando eso, si no lo agarrás a tiempo el ACV
queda ahí, digamos, y hay de distintas severidades, obviamente. ¿Han avanzado en la prevención del ACV o en el tratamiento con fármacos y la ciencia? En el tratamiento hace un tiempo ya que se viene haciendo en muchos lugares el trombolítico, que es lo que disuelve el coágulo, pero nosotros tenemos hasta 4 horas y media para hacerlo, o hasta 6 horas de comenzado el ACV con trombectomía, digamos que es mediante, le haces una incisión en la arteria radial y vas hasta donde está el coágulo acá en el cerebro y lo rompes con un aparatito, digamos. Entonces eso es un avance que ya hace mucho se está haciendo, pero en la prevención me gusta pensar de que estamos tratando de promocionar un poco la salud con eso. Después vamos a andar con el ACV otro día, porque es muy interesante. Volviendo a los dolores de cabeza, yo pensé que los más frecuentes eran los dolores de cabeza cuando te cae algo mal que comiste. O los famosos ataques de hígado que directamente te van a la cabeza. Claro, el tema es que mucha gente lo confunde con ataques al hígado, pero ¿qué pasa? Ojo, puede que tengan una base genética migrañosa ya estas personas, porque fíjate que no todas las personas que comen y algo les cae mal les duele la cabeza. Bueno, yo soy de esos que te dan un ataque de hígado, pero a mí me tumban la cara. Claro. Que te da al costado generalmente. Claro, justamente. El dolor de cabeza por ataque de hígado. ¿Y qué parte de la cabeza te duele? El costado. Claro, y cuando es el costado es una hemicrania, se llama, porque es dolor de la mitad de la cabeza. Sí, y generalmente es un dolor pulsátil que está ahí y es muy intenso. Claro. Feísimo. Eso es una migraña, que ha sido seguramente secundario a que algo te cayó mal en la comida, pero fíjate que hay muchas personas que no les pasa y venimos de familia, sí. Es que justamente, con el tema de los ataques de hígado. Justamente, y eso genéticamente probablemente sea una migraña que nunca fue estudiada porque, como decís vos, se tiene el concepto por ahí de que es cuando la comida cae mal solamente. Pero por ahí te pasa cuando estás muy cansado, cuando, no sé, dormiste mucho o dormiste muy poco, o estás muy estresado. Hay muchas cosas que pueden desencadenar el ataque migrañoso. ¿Por qué hay gente que se le cierra casi la vista cuando tiene mucho dolor de cabeza? Justamente, si es unilateral o se le cae el párpado, eso es muy típico, se llama ptosis palpebral, que es secundario a la migraña. ¿No es grave? No es parte del mismo ataque. Pero muchos entrecierran los ojos por la fotofobia, que es la molestia de la luz. Eso les molesta mucho y le hace doler más la cabeza. Entonces eso hay que entrecerrar los ojos y encerrarse en una habitación oscura. Recomiendo entonces que cuando tenemos entre 3 y 4 episodios de dolor de cabeza por semana, recurrir directamente al médico. Antes inclusive. Si es más de 1 por semana, ya no está siendo normal. No es bueno. Claro, así que sí o sí hay que ir a consultar porque el dolor de cabeza no hay que normalizarlo. Si no se cronifica y genera mucha discapacidad antes de que se llegue al neurólogo. Okay. Entonces hay que tratar de acortar esos tiempos. Doctor Lolivero, muchísimas gracias por haber venido porque tiene una agenda muy completa. Lo esperamos la próxima sí para hablar de otro de los temas que había planteado Liliana, muy interesante, que tiene que ver con antidepresivos. Así que lo volvemos a tener. ¿Su Instagram? Es neurología.pablobarisi. Neurología.pablobarisi. Exacto. Así aparece en el Zócalo Pablo Barisi, así es el apellido. Bueno, o lo buscan como Pablo Barisi, aparece también neurología. Sí. O que busquen como neurología, muy seguro si son de acá, es lo más probable que aparezca por ahí cerca. Tienen un montón de seguidores. Sí, hay. Influencer. Nosotros hacemos una pausa y ya volvemos. Gracias. Gracias, Emilio.